Adelante, Lick. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas, la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión y la Secretaría de Derechos Humanos de la misma a este evento muy importante para nosotros como personas con discapacidad, que es la conferencia Discapacidad Psicosocial, impartida magistralmente por el doctor Gustavo Hernández Rivera, visitador adjunto del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH. Agradecemos esta tarde contar con su presencia, así como darle la bienvenida al maestro Elías Emanuel Camargo Cárdenas, presidente de la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión, de quien escucharemos un mensaje. Gracias. Muy buenas tardes a quienes nos siguen en esta transmisión. Pues para nosotros, la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión, es siempre un honor participar coordinadamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en particular con el mecanismo de monitoreo nacional, el mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, pues el ponente ya lo conocemos ampliamente, Gustavo Hernández, un compañero también con discapacidad visual que pues ha dedicado su vida a colectivo. Pues para la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión, eh, la verdad que es importante y primordial hablar de estos temas, pues de lo que no se habla no se conoce, entonces tenemos que dar a conocer estas temas que hoy vamos a abordar de la psicosocial, quizá una de las que menos se ha abordado. Hemos hablado ya mucho en el pasado de la discapacidad motriz y seguramente del que más se conoce, tal vez también la discapacidad visual, que nos toca abordar a nosotros como Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas con Baja Visión. Y bueno, es una apreciación personal, creo que la discapacidad psicosocial es una de las condiciones que quizá menos se ha difundido y menos se ha estudiado. Entonces, por ello, la importancia de estos eventos académicos, donde pues el ponente abordará y con fundamentos y por supuesto también eh, con bibliografía en mano, pues la situación que enfrentan las personas con esta condición, la discapacidad psicosocial. Pues de nuevo, bienvenidas, bienvenidos y Muchas gracias, maestro Elías, por su mensaje y bueno, pues enseguida tenemos, sin más preámbulo, al doctor Gustavo Hernández Rivera, quien de inicio nos hablará un poco sobre su trayectoria. Muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar participando con ustedes, tocando estos temas interesantes y sobre todo lo que les agradezco y les admiro es que estamos en una red nacional de personas con discapacidad, personas aliadas, por supuesto, pero estamos tocando temas referente a derechos humanos de las personas con discapacidad por las propias personas con discapacidad, que eso en sí ya es importante porque hablamos de barreras que enfrentamos nosotros y nosotros todos los días, ¿sí? No estamos inventando nada ni tampoco hablando desde el escritorio.
Entonces, yo les aplaudo, les admiro este tipo de acciones, el que permitan que las personas con discapacidad vengamos a tocar estos temas. Platicaba yo hace unos minutos con mi estimada amiga, la licenciada Ana Lourdes Quintero Velázquez. Le decía yo que he tenido la oportunidad, porque vamos a hablar de un tema que requiere cierta especialización. Le decía yo que he tenido oportunidad de tomar bueno, soy egresado del diplomado médico del Colegio Comprender, también tengo un diplomado en Salud, Bioética y Derecho por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, otro diplomado en Derecho, Salud e Información e Innovación Farmacéutica por el mismo instituto, y actualmente curso la especialidad en Derecho Sanitario. Y eso lo digo porque sería falta de responsabilidad mía venir a abordar un tema que no haya estudiado y tampoco conozca. Además, tengo yo dos familiares con discapacidad psicosocial profunda. Entonces, sé lo que es andar en los hospitales psiquiátricos. He sido testigo de muchas situaciones de manera personal eh, que suceden en este tipo de centros, ¿no? Y bueno, una vez señalado esta situación, voy a decir algo que tenemos que señalar todos aquellos que capacitamos, damos conferencias, y es lo siguiente: lo que voy a expresar es absolutamente de mi responsabilidad y no incluye ni involucra a la institución que es NDH. Sí, por favor. Entonces, comenzamos. Decíamos que nos interesa el poco a poco ir transitando del modelo médico rehabilitador al modelo de derechos humanos conjuntamente con el modelo social, porque no es lo mismo el modelo social que el de derechos humanos. Entonces estamos transitando a estos modelos, abandonando este modelo médico rehabilitador, pero decíamos que no porque esto sea algo negativo como tal, porque la propia convención en sus artículos 25 y 26 establece que las personas con discapacidad tenemos derecho al más alto nivel posible de salud. Y esto del más alto nivel posible de salud lo desarrolló el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, precisamente en uno de sus documentos, que señala que esto implica no solamente tener derecho a medicamentos o servicios médicos, sino implica el que se pueda cumplir con la interdependencia de los derechos conexos al derecho a la protección de la salud, que nosotros tenemos en el artículo cuarto constitucional con relación al artículo 26, 25 y 26 de la propia convención antes mencionada. Entonces, esto es importante porque para que verdaderamente exista el derecho a la protección a la salud, el Estado tiene que garantizar evidentemente los derechos de accesibilidad en la información, en la comunicación, la accesibilidad en el entorno físico, tiene que garantizar también a través de el respeto al consentimiento informado y una serie de derechos que van conexos a la protección del derecho a la salud. Pero también aquí lo importante es que vamos a hablar de personas con discapacidad que, como dijo acertadamente el maestro Elías, prácticamente son invisibles. No es lo mismo una persona usuaria de silla de ruedas, una persona con alguna herramienta de apoyo, a personas con alguna discapacidad psicosocial que no se ve, que no es evidente, y por lo tanto va a propiciar factores de discriminación más acentuados que las personas que contamos con una discapacidad visible. Y aquí podemos señalar que las personas con discapacidad psicosocial, también llamadas anteriormente con discapacidad mental en un término propiamente médico, pues desde hace siglos han sido estigmatizadas por el desconocimiento y la falta de investigación adecuada precisamente en el tema.
Si recordemos en la época antigua, incluso en la Edad Media, a aquellas personas que tenían alguna discapacidad mental, en ese momento se llamaba así, se le vinculaba con cuestiones divinas o con cuestiones demoníacas. Y esto generó miedo, generó estigmas, generó una serie de rechazo hacia las personas que tenían un comportamiento que hasta esa época no se entendía como algo que es propio de una persona neurodivergente, por ejemplo, sino que había una situación, les digo, de falsas creencias, de prejuicios hacia estas personas. ¿Y esto qué fue generando? Pues evidentemente fue generando una vulneración sistemática, con una vulneración constante de sus derechos como personas, al grado que, como todos y todas sabemos, en las leyes, en los códigos civiles, el tema que ya hablamos la otra semana, pero en el lunes, se les restringió completamente su voluntad, señalando que estas personas tenían que estar bajo un estado de interdicción porque no eran capaces de poder decidir por sí mismas el manejo de su vida. Y esto es algo que se sigue dando, no es algo que todavía veamos tangible. Desafortunadamente sigue habiendo instituciones donde a las personas con discapacidad psicosocial, que son aquellas personas que tienen limitaciones en sus emociones, en la percepción de la realidad y llegan a tener ciertos trastornos que aunque varias asociaciones psiquiátricas, de psicología, organizaciones sociales, se han propulgado porque no se llame trastorno, sino se puede incluir el término de condición de discapacidad psicosocial. Todavía el DMS-5 revisado, siguen contemplando a esta situación como trastorno, ¿no? E incluso nosotros tenemos una ley que es la ley del trastorno del espectro autista, que precisamente habla de este tipo de condiciones que van a generar una discapacidad, ¿no? La situación que les digo es que evidentemente como no hay una ubicación adecuada por parte de los estados, no hay un diagnóstico preciso de cuántas personas tienen una discapacidad psicosocial, hay quien las confunde con las personas con discapacidad intelectual, que es una limitación, pero en su ámbito cognitivo, generalmente. Hay personas que tienen las dos, discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual, sí, pero no es lo mismo la primera que la segunda. Entonces, por ejemplo, en el caso de la discapacidad psicosocial, pues evidentemente, ¿qué es lo que se va a requerir principalmente? Medicamentos, medicamentos adecuados. Bueno, yo empezaría primero por un diagnóstico de precisión y de ahí medicamentos adecuados a los requerimientos específicos de las necesidades que requiere la persona para poder tener una vida plena. Posteriormente, también se requiere un seguimiento de apoyo, es decir, no el abandono de las personas con discapacidad psicosocial, como todavía se sigue llevando a cabo en hospitales psiquiátricos, también y digámoslo fuerte, por la falta de responsabilidad de la familia, que se le hace muy sencillo muchas veces llevar a una persona con discapacidad psicosocial a un hospital psiquiátrico y abandonarla ahí. Ya no regresan. Eso lo hemos visto, les digo, cuando en el trayecto con mi familia, que hemos ido a diferentes instituciones y encontramos personas que fueron abandonadas por su familia en esas instituciones de internamiento y jamás regresaron por ellas, ¿no? Y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué puede hacer una institución para, ahora que viene esta parte de el reconocimiento de la capacidad jurídica plena, cómo va a representar a estas personas si
por regla general, todas las personas mayores de edad vamos a tener capacidad jurídica. Digo, siempre la tenemos, pero va a ser reconocida ya de manera directa por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aunque ya estaba en la convención. Entonces, son situaciones que van quedando a preguntarnos, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas personas? Ahora, les voy a platicar porque el tocar este tema es importante porque hay unas reformas a la Ley General de Salud del 2022 que es interesante platicar de ellas, porque esto significa un cambio absoluto de chip, no solamente en la percepción de las instituciones hacia las personas con alguna discapacidad psicosocial o discapacidad mental, como dice la convención, sino implica todo un reto de infraestructura, de recursos humanos, materiales, de capacitaciones, formación para las personas profesionales de la salud, sí es cierto, pero también de nosotras y nosotros en las comunidades, porque a partir del 2022, en esta reforma que se dio al capítulo séptimo de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, pues se proponen y se establecen cosas completamente distintas. Primero, ¿qué es lo que se pensaba cuando se hablaba de una persona con discapacidad psicosocial? Es decir, personas con algún trastorno, como dice el DSM-5, revisado, como dice la CIE, aquellas personas que se maneja todavía esta palabra de trastorno bipolar, trastorno de personalidad, etcétera. ¿Qué se hacía? ¿Qué se pensaba? Pues se pensaba primero en tratar de curarla. Y si no se podía curarla y la persona tenía crisis, entonces muchas veces lo que se presentaba era, lo que se perspectaba era internarla. Internarla en los hospitales psiquiátricos y pues a quien mejor le iba, los familiares las iban a visitar y a quien no, pues las dejaban ahí. Sin embargo, estas reformas a la Ley General de Salud proponen completamente cosas distintas. Primero, se tiene que abordar la salud mental con toda la responsabilidad como se aborda cualquier servicio de salud. Es decir, la misma Organización Mundial de la Salud, la Ley General de Salud habla de que para que hablemos de que una persona tiene una salud óptima, tiene que tener un óptimo estado mental, social y emocional y físico. Digo, agrego las cuatro porque la ley lo dice más adelante. Entonces, físico, emocional, mental, ¿sí? Es como tiene que haber, y social, perdón, tiene que haber para que una persona realmente diga yo tengo una salud óptima. Sí, o sea, ya no es ocuparte únicamente de la parte física, de la parte mental, sino también emocional y social, como dice también la Organización Mundial de la Salud. Y esto genera que se tome con toda la responsabilidad, pero también se cambie completamente el enfoque. Es decir, que el enfoque médico ya no esté presente como tal para seguir considerando a las personas con discapacidad mental o psicosocial como enfermas, como simples pacientes, como personas objeto de obligaciones y derechos, pero no titular de los mismos, ¿sí? Sino completamente el cambio es, vamos a darle un enfoque de derechos humanos y un enfoque comunitario. Fíjense aquí, enfoque comunitario, es decir, buscar que las personas con discapacidad psicosocial no sean internadas, primero que nada, contra su voluntad. Queda completamente prohibido el que se internen a las personas con discapacidad psicosocial contra su voluntad. Y entonces esto va a implicar un cambio completo, no solamente en las instituciones psiquiátricas,
sino también cómo se van a tomar las medidas de seguridad, por ejemplo, cuando una persona con alguna discapacidad psicosocial llega a cometer un acto que se llaman injustos, ¿te acuerdas de los injustos penales? Porque no se completa el iter del criminis. El iter criminis es el camino del delito, falta la parte de la imputabilidad y culpabilidad. Entonces, como hay una situación donde la persona no, no pudo comprender y querer el acto delictuoso, entonces no se está cometiendo como tal un delito. Entonces se dicta una medida de seguridad que a veces eran, por ejemplo, trasladarlos al Centro Federal de Reinserción Social para Personas con Discapacidad Psicosocial, a los CEBAREPSIS, etcétera. Entonces también ahí tiene que verse cómo se van a aplicar estas medidas de seguridad y tiene que cambiar en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Fíjense, todo lo que va a implicar, porque ya no va a haber, ya por regla general, el internamiento no va a ser adecuado. Es el último recurso, fíjense, el último recurso, pero tomando en cuenta que debe ser por un tiempo breve, en este caso, tiempo breve. O sea, ya no va a haber un internamiento como antes de años que se la pasaban en los psiquiátricos o en estos centros de reinserción social como medida de seguridad. Ya no, sino que tiene que ser un tiempo breve y evidentemente para poder detener la crisis o evitar que escale esa crisis, por ejemplo, en el caso de una situación donde hay una crisis de salud mental. Es decir, en pocas palabras, se atiende la crisis y la persona se tiene que regresar con su familia. Ya no puede quedarse internada en los hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Lo cual, pues, evidentemente va a generar una situación de cambio absolutamente de la conciencia, tanto de quienes dirigen las autoridades de los sectores de salud y de seguridad social, como de la propia familia de las personas con discapacidad psicosocial. Y les puedo decir, ahora cuando uno acude a hospitales de atención de salud mental, ya no es que llegabas y dejas al paciente, no. Tienes que firmar un documento, tienes que enseñar tus documentos de identificación, obviamente incluyendo las credenciales de lector, porque ya no fácilmente te puedes, y lo digo fuerte, se puede deshacer de tu paciente o de tu familia. No, te tienen bien identificado porque la responsabilidad familiar existe y entonces ya está transitándose poco a poquito a este modelo. La cuestión es, viene otro reto, ¿cómo vamos nosotros también a formar, a capacitar, a educar, si ustedes quieren llamarle así, aunque esto es más de fondo, más de estructura, a la comunidad? Porque el tratamiento de las personas con discapacidad psicosocial tiene que ser desde la comunidad. Es decir, los centros de tratamiento de salud mental ya no van a ser los hospitales psiquiátricos que conocemos. Tienen que migrar a ser hospitales generales o centros ambulatorios. Y entonces, por ejemplo, un hospital psiquiátrico, llamen el que ustedes quieran, ya no va a ser todo el hospital psiquiátrico, porque incluso la ley ya prohíbe que se sigan construyendo hospitales psiquiátricos. Esos hospitales psiquiátricos van a ser hospitales generales, deben de ser hospitales generales con un área, por supuesto, de psiquiatría, pero un área como existe el área de ginecología, el área de cardiología, ya no estos grandes hospitales psiquiátricos que se vienen manejando todavía, y en el cual pues evidentemente hay sin número de vulneraciones de derechos humanos por la misma situación y contexto de estos nosocomios. Entonces, les decía yo, no es ya el seguir construyendo hospitales psiquiátricos, no es seguirlos equipando con nuevas herramientas y aparatos para seguir prolongando el internamiento, no, sino es transitar del modelo de internamiento
al modelo de tratamiento en la comunidad, al modelo de una verdadera reinserción en la comunidad. Y aquí nos preguntamos ciertas cosas. Yo sé que salen muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellas personas cuya familia ya no se encuentra? ¿Cómo se van a incluir en la comunidad? Bien, si por regla general tenemos todos capacidad jurídica, ¿cómo se van a establecer este sistema de apoyos? ¿Quiénes van a hacer los apoyos, las salvaguardias? ¿Quiénes van, en el caso de que estas personas evidentemente no puedan allegarse de su subsistencia de vida? ¿Quién les va a apoyar? Todo tendría que ser el Estado, podemos decirlo como abogados, pero la realidad creo que está superando, va a superar a la imaginación y al derecho, ¿sí? Esto se ha promulgado, se ha propugnado desde hace muchos años. Les platico yo que para mi tesis doctoral me tocó hacer una investigación sobre una sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2006, antes de que eh, entrara en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, apenas se estaba adoptando por la Asamblea de la ONU. Y esta sentencia de Jiménez López contra Brasil precisamente habla de una persona con una discapacidad psicosocial, un joven de 30 años, que acudió, su mamá lo llevó a internarlo a una casa de reposo, así se llamaba. Y en esta casa de reposo, este joven fue golpeado, fue humillado y finalmente le causaron la muerte. Evidentemente, cuando la familia demandó a esta casa de reposo, pues hubo una gran defensa por parte de su director, que era un médico, por parte del personal, de que ellos no le habían hecho nada, que el joven se había golpeado solo, y muchas cosas que quizá hemos escuchado hablar en otros países, no en México, ¿verdad? En otros países. Y entonces, finalmente, después de haber agotado pues años y años de lucha, finalmente la Corte Interamericana emite una resolución, una sentencia, porque ahí son sentencias, donde primero establece la responsabilidad del Estado brasileiro por violación al derecho a la vida, al derecho a la integridad física, al derecho a las garantías judiciales, al derecho a contar con un recurso sencillo y fácil, que es el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y condena al Estado brasileiro precisamente a pagar a la familia de Jiménez López cantidades de acuerdo a la participación y al vínculo familiar con esta persona. Entonces, yo considero que este modelo de intentar reinsertar a las personas con alguna discapacidad psicosocial en la comunidad es algo que se ha venido construyendo, por supuesto, a través de organizaciones sociales que se encargan de la defensa de estas personas, de estos compañeros, compañeras con discapacidad psicosocial, y que se ha traducido precisamente en estas series de reformas, no solamente en México, sino en otros países también de Latinoamérica, obviamente de otros continentes, que están tomando en cuenta estas situaciones. Pero sí es preocupante que, fíjense, fue en el 2022 la reforma, que aún todavía no existe un reglamento como tal de la Ley General de Salud, que tendría que estar ya el reglamento, y pues que tendría que ser ya más evidentes estas transiciones de las instituciones de internamiento a estos centros en la comunidad, que deben ser centros ambulatorios, centros regionales o de, de servicios generales, ¿no? Y ya no estos hospitales psiquiátricos que aún tenemos. Y son retos, les digo, que tenemos que enfrentar todos y todas, porque al final de cuentas, todos pertenecemos a la comunidad y como tal debemos de tomar en cuenta para poder verdaderamente
que haya una inclusión de las personas con una discapacidad psicosocial, ¿no? Empezando desde quitar estas palabras, les digo, estas expresiones de trastornos, ¿no? Que no deberían estar en este manual de la Asociación Americana de Psiquiatría o bien en la Clasificación Internacional de Enfermedades y establecer la condición, ¿no? La condición de discapacidad psicosocial, porque es una condición, ¿sí? Eh, la neurodivergencia es la parte de lo que nosotros llamamos deficiencia y que Agustina Palacios ha llamado diversidad funcional, pero que al final de cuentas es una discapacidad psicosocial. ¿Por qué? Porque las principales barreras que se enfrentan son las sociales, barreras aptitudinales. ¿Por qué? Porque siguen existiendo prejuicios, siguen existiendo falsas creencias, sigue existiendo ese estigma, ese miedo hacia las personas con discapacidad psicosocial, se les sigue etiquetando como personas peligrosas, como personas que no pueden controlar lo que realizan y por eso no se les atiende como debe y se les relega, lo cual pues evidentemente es una violación de derechos humanos, ¿sí? Porque si se tuviese una investigación adecuada, entonces podrían atenderse a través de no solamente medicamentos, porque si hablamos de una salud mental, social, emocional, física, entonces tendríamos que atender a todas estas vertientes. Tendría que ser un trabajo multidisciplinario, eh, expertos en deportes, también de apoyo físico, en nutrición, en toda esta serie que implica, ¿no? El contexto de poderlos tratar de manera integral. Pero entonces, estas reformas están ahí ya en la Ley General de Salud, en el capítulo séptimo, Salud Mental y Adicciones, donde pues también las personas que consumen drogas, que consumen estupefacientes, también, y que esto les va a generar evidentemente, si no hay un control, si no hay un apoyo integral, multidisciplinario, va a generar este tipo de bueno, va a generar deficiencias, perdón, que van a ser discapacitantes. Y por supuesto, van a aumentar el número de personas con discapacidad psicosocial por el consumo de drogas, de estupefacientes y de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, es grande la responsabilidad, pero yo quise platicarles de esto porque créanme lo que muchas personas no conocen estas reformas, piensan que los hospitales psiquiátricos deben de seguir existiendo y todavía mejor, más equipados para que seguir recibiendo gente, personas, y ya no es así. Los hospitales psiquiátricos deben de transformarse para ser hospitales generales, centros ambulatorios, hospitales regionales, pero ya no los hospitales psiquiátricos que conocemos. Entonces, ese es el reto, el cambio también en el Código Nacional de Procesos Penales, en materia de medidas de seguridad, y también, pues, también la figura de la imputabilidad que vamos a tener que manejar bien y también hablar mucho de eso, porque no es lo mismo tener capacidad jurídica a ser imputable completamente y de manera plena, y esto puede generar una situación también de vulneración de derechos humanos cuando se comete un delito por una persona con discapacidad psicosocial, ¿no? Y pues, eso es lo que quería platicarles el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, pues quedo con mucho gusto a sus apreciables órdenes. Hola, muy buena tarde. Muy buena tarde, doctor. Buena tarde a todos. Sí, Sergio Villarroel, del Estado de México. un placer, mi estimado colega y amigo. Qué bueno que estás aquí. Sí, pues siempre es importante, pues, tocar estos temas porque bien lo comentabas, doctor, en el área que yo más manejo, que es el área penal, pues existen múltiples violaciones en los centros de internamiento. Sí, Aunque, aunque
¿Me siguen escuchando? Perdón. Sí, sí, te escuchamos. Adelante, estimado maestro. Ah, te perdiste, maestro. Ya no se escucha tu micrófono. ¿Alguien más que quiera preguntar algo mientras el maestro Sergio se conecta? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestro, doctor. Un gusto, como siempre. Pablo Licea, de aquí de la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión. Como Gracias, maestro. siempre, Adelante. de forma magistral. Sí, sí, es un tema muy, muy importante. Tengo muchas, cuestiones al respecto, sé que los tiempos nos dan, pero sí una discapacidad, las más olvidadas, las más desatendidas. Y el tema, doctor Gustavo, cómo en México se tarda muchísimo en llevar a cabo un diagnóstico psiquiátrico, comentan que hasta 7 años, y no hay insumos, no hay recursos que den al sector salud para llevar a cabo este tipo de diagnósticos, ¿no? Hay países que en 2 años, y eso permite que las personas pues no lleguen a un estado en el cual ya no tengan pues regresión, ¿no? Un tema fundamental que tenemos que también impulsar desde la propia sociedad civil, en que se impartan este tipo de recursos para atender a este grupo de población. Imagino que ahí que es el reto Claro. grandísimo, ¿no? Que tenemos ahí. No, Sí, sobre ahí, maestro. todo, ahorita ya no, mi estimado maestro, pues no hay, en muchos lados no hay medicamentos y todos sabemos que, por ejemplo, el caso de la discapacidad psicosocial, si no se dan los medicamentos adecuados y en los horarios verdaderamente recetados, pues puede generar una crisis que puede llevar a la persona a la pérdida de la vida. Entonces, no es algo tan sencillo. Muchas veces quizás se legisla con una situación, quizás sin analizar de manera adecuada, pero bueno, la ley ya está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya lo que queda es tratar de lo mejor posible transitar a este modelo de enfoque comunitario y nosotros como parte de las comunidades también aportar lo que podamos para que las personas con discapacidad psicosocial puedan tener ese tratamiento desde la comunidad, con el contexto socioeconómico, cultural, educativo, formativo que se pretende. Eh, yo sé que hay personas con mayores requerimientos y es donde que pues queda todavía estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se va a transitar estos enfoques comunitarios con esas personas de mayores requerimientos donde nuevamente se requiere un manejo estricto no solamente de los medicamentos, sino también del el trato adecuado y el respeto a su dignidad como personas, estimado maestro? Muchísimas gracias, A doctor. sus órdenes, maestro, para servirle. Hola, doctor, muy buena tarde. Soy la doctora Buenas Samara tardes, Cruz. doctora, gusto en escucharla y le mando un abrazote y me da mucho gusto que Igual, estén por aquí. muchas gracias. Fíjese que ahorita que lo escuchaba, tiene mucha razón. Nosotros empezamos a conocer esta transición en nuestro hospital Sí, desde el año pasado. Nos dieron esa indicación, sí, justamente lo que comentaba, ¿no? No somos un hospital, o la mayoría de los hospitales no estamos hechos para este tipo de pacientes. Son hospitales que pueden presentar muchísimo riesgo para estos pacientes. exacto. No tenemos áreas para resguardarlos como se debiera, con los cuidados requeridos. En las áreas requeridas, nosotros tenemos ventanales, tenemos muchas áreas a donde hay salientes, ¿no? Y se pueden golpear y se pueden lastimar, se pueden incluso ahorcar. Son muchas cosas las que deberíamos de tener para hacerlo. Esa es una. Dos, como usted bien lo comenta, no tenemos los insumos necesarios para tratarlos. Nosotros tenemos una caja del código 100, por ejemplo,
Sí, en donde no tenemos ni siquiera los medicamentos básicos para tratarlos y no nos los han otorgado y algunos se han tenido que comprar ya por medio de otras donaciones, incluso hemos tenido, ¿no? O sea, nosotros vemos cómo, pero tratamos de solventar esa parte, pero obviamente no nos va a alcanzar para todo. Es muy complicado llevar una transición esa. de nuestro hospital, que es un hospital de segundo nivel, a lo que quieren hacer ahora, ¿no? Es complicado y otra es también lo que comentaba ahorita el doctor que em, habló anteriormente, Sí, de por qué el diagnóstico no se hace muy temprano y ya llegan muy mal los pacientes, de hecho. Es porque todavía hay mucho estigma al querer tratar a estos pacientes, a que la familia a lo mejor no los quiere sacar de casa o incluso a ellos les da pena contar lo que sienten, lo que piensan, lo que hacen, ¿no? Entonces es muy complicado, la verdad es que tiene razón, no se legisla sabiendo exactamente el contexto y eso está muy mal porque al final de cuentas los más afectados son los pacientes. Ellos son los más afectados y sí, nosotros todavía tenemos muchísimas dudas qué va a pasar en el momento que se cierren todos estos hospitales psiquiátricos, qué va a pasar con las personas que están ahí y nosotros no vamos a poder resguardarlos. sí, doctora, pues a mí me encanta que usted esté aquí porque por el nivel que usted tiene, por lo que usted maneja en el Hospital General de Texcoco, por toda la responsabilidad que tiene de llevar estos servicios de capacitación y educación al personal de profesional de salud, que sería importante de manera presencial poder hablar con ellos de esto, porque pues es que ya es una realidad, ya tenemos 3 años, casi 4 años, perdón, de estas reformas, y esto va a generar una situación también de figuras jurídicas, ¿no? Se criticaba mucho al amparo hace algunos años en la administración pasada, pero no es el amparo lo malo, sino el asunto es que no se cumplen con las disposiciones por cuestiones de infraestructura y muchas cosas, y esto está generando cuestiones y no vaya a generar como le pasó a Brasil, ¿no? Esta sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Jiménez López, de esta persona que fue agredida. Doctora, muchísimas Ujú. gracias que está aquí, ¿eh? La verdad es que nos aporta mucho. Muchísimas gracias y ya sabe que cuando guste, las puertas de mi hospital siempre están abiertas para usted y fíjese que sí me gustaría que platicáramos en algún momento de esto en el foro que usted ya conoce y pues que mis compañeros también conozcan un poquito más de esto. Le agradezco mucho y muchísimas gracias por la invitación que me hizo llegar para No, escucharlo. doctora, Un muchas abrazo. gracias y un abrazote. Gracias. Bonita tarde a todos. Gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera participar? Porque el maestro Villarroel creo que ya no se conectó. Gustavo, si no hay alguien más, yo quiero hacer una conclusión Perdón, de... ando por acá, doctor. Se nos fue el Tantito, internet. maestro Elías. Sí, Sí, adelante, adelante. maestro Sergio. Sí, fíjese que estaba en esta parte de los centros de internamiento, de los reclusorios y todas estas cuestiones. Efectivamente, muchos internos llegan diagnosticados, pero otros adquieren ahí la discapacidad, ¿no? Y también la preocupación que va a pasar con Sí, toda esta gente claro. porque la estructura no es la correcta para tenerlos ahí. Y incluso en los Cefaresi tampoco es lo adecuado, ¿eh? Tampoco tienen las condiciones para tener este tipo de personas. Entonces, qué se va a hacer con este tipo de personas que tienen derechos que no se les pone la atención? Hablábamos de la cuestión de Brasil, ¿no? Pero yo creo que en México se ha dado esta situación, más no se ha ventilado, ¿no? Sí, yo Y, creo que sí, maestro. y entonces, pero bueno, eso estamos ahí al pendiente, doctor. ¿Vale? No, maestro, pues es un placer escucharle también, ¿eh? Grandes amigos, grandes expertos. Maestro Elías. Gracias. Pues mira, como decía al principio, es una condición de discapacidad, la psicosocial, que poco se ha abordado. Definitivamente, reitero lo dicho,
y que hace muy profundas las brechas de desigualdad. Mira, yo creo que esto no es ni siquiera tema de más reformas o nuevas leyes, en lo absoluto. Se Claro. trata de, con seriedad, abordar esta situación y destinar presupuestos, porque una política pública que no va acompañada de un presupuesto es pura demagogia, y las cosas hay que llamarlas por su nombre, que no Claro. nos dé miedo. Estamos en una situación difícil que pues no empezó ayer, ni el año pasado, ya se viene arrastrando de décadas atrás, y es un fenómeno social que pues yo lo percibí como ombudsperson de Baja California Sur y como parte del mecanismo independiente de monitoreo nacional. Sí, Eh, la discapacidad está en todos lados. Ahorita comentaban los centros de reinserción, pero también es un problema gravísimo estos centros de readaptación para adicciones, de rehabilitación para sí, adicciones. correcto. Ahí Sí, también es un problema grande el que existe, pues sabemos que el abuso de sustancias psicotrópicas, drogas, en muchos casos pues, llevan a una condición de discapacidad. Entonces, es un fenómeno social muy grave que ya se tiene que abordar insisto, no se trata de más reformas, no se trata de nuevas leyes, con una ley no solucionan nada, siempre y cuando esa ley venga acompañada de un presupuesto público del fortalecimiento a las instituciones, a los hospitales, a los médicos que tengan el medicamento, el equipo, las instalaciones correctas, el personal adecuado, pues solamente de esa manera se va a poder abordar esa problemática social y entonces veremos resultados positivos. De otro modo, pues va a ser puro discurso, como ya lo hemos escuchado demasiado, y de ahí creo yo que no va a pasar. Muchas gracias. no, maestro, pues tiene mucha razón en todo lo que dice. Yo considero que sí debe ser acompañado, la política pública debe ser acompañado por los mecanismos de aplicación, por los mecanismos también de sanción a quien no la ejecute, pero también con el presupuesto adecuado. Si no, de otra manera, decía, ¿no? Una política pública sin presupuesto está condenada al fracaso. Quizás es la situación, pero aquí nosotros como ustedes, como una red nacional de personas con discapacidad, pues tenemos que apoyar a los compañeros con discapacidad psicosocial, pero también a los compañeros con discapacidad visual, porque luego hay una intersección y hay personas con discapacidad psicosocial que también tienen discapacidad visual, por ejemplo, ¿no? Claro. O discapacidad motriz o intelectual o sensorial. Y pues también ahí hay que tener otro tipo de forma de visibilizar esto, porque no es lo mismo los requerimientos específicos para una persona con discapacidad psicosocial que para una persona con discapacidad psicosocial y visual. Es distinto completamente. Así es. Bien, maestro, muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, pues si no tenemos más participaciones, entonces vamos a pasar a darle lectura a el reconocimiento que le vamos a hacer llegar de manera digital al doctor. La Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión otorga el presente reconocimiento al doctor Gustavo Hernández Rivera por su valiosa participación en la ponencia Discapacidad Psicosocial, La Paz, Baja California Sur, 30 de enero de 2026. Discapacidad con Orgullo, Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidente de la RENACDI. Doctor, pues como siempre, un Muchas placer gracias. escucharte, porque la verdad es que nos enseñas de manera muy clara y sencilla, muy digerible, siempre todo lo que nos transmites, todos esos conocimientos que tú tienes en tu amplia trayectoria. Muchísimas gracias, por favor, hazle llegar nuestro saludo y agradecimiento
al doctor Eliseo Guajardo Ramos y a todo el equipo del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional, porque siempre están por ahí apoyando estas actividades y pues con ello vamos logrando hacer una red más grande en la que todos juntos vamos buscando el camino que todavía está bastante largo y es muy complejo. Vamos viendo en estos temas en estos últimos 2 temas que el doctor nos ha impartido, pues que todavía es muy complejo poder resolver la problemática, que se van creando leyes y como decía el maestro Elías, pues leyes que se quedan en el papel, pero pues que realmente hay que tocar muchas puertas, hay que derribar barreras para que esto realmente se aplique y vayamos solucionando todas estas necesidades de las personas con distintas discapacidades. Muchas gracias también al equipo de la red, al consejo que estuvieron por aquí y al maestro al maestro Elías, que siempre también está por ahí impulsando y apoyando las actividades de las distintas secretarías. Gracias, maestro Gerardo, que estuvo en los controles, nuestro secretario general, y gracias a quienes estuvieron por aquí en la transmisión y en la sala. Muchas gracias. Por ahí estaremos pronto con más conferencias, más talleres para beneficio de todos nuestros afiliados. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Felicidades, doctor. Un gustazo, como siempre.